Si el esperanto se configura con una serie de reglas básicas, de una forma asequible y bastante fácil, después lo que trata la exposición es demostrarnos cómo se ha desarrollado históricamente desde ese 1887. También tenemos que tener en cuenta que el esperanto está vinculado, siempre fue una lengua perseguida, entonces está vinculado mucho a los perseguidos de su tiempo. Por eso los primeros dos paneles, aunque los 6 sean del esperanto en la historia, nosotros lo hemos subdividido a su vez, Román, Jonathan y yo estuvimos el otro día aquí, lo subdividimos en 3 partes. Una primera es la relación del esperanto con el movimiento obrero. El movimiento obrero adoptó, y es lo que trata de mostrarnos este panel, adoptó desde el principio el esperanto como una seña de identidad, como algo que le podía servir. Entre otras cosas, porque una lengua que se resistía a los sistemas tradicionales de dominación en los cuales las lenguas juegan un gran papel, pues podía servir a aquellos que trataban de resistirse a la dominación que una clase social, la burguesía, trataba de ejercer en nombre del capital sobre ellos. Y ese es el sentido de que el movimiento obrero tomara como lengua para sus relaciones, para los congresos internacionales. Os recuerdo que el internacionalismo siempre estuvo presente en el movimiento obrero, por eso hoy en día es totalmente ridículo eso que se habla de izquierda nacionalista, o eres de izquierda o eres nacionalista, pero las dos cosas a la vez es un sinsentido. Bueno, pues el movimiento obrero lo tomó como instrumento de comunicación. De hecho, es lo que se usaba en los congresos. En muchos congresos se usaba y los delegados empezaban a aprender esperanto. También, evidentemente, puesto que además la Confederación General del Trabajo es un sindicato que se define como anarcosindicalista, pues hay un panel específico sobre, dentro del movimiento obrero, qué posición o qué tratamiento le ha dado al esperanto o cómo el esperanto ha servido a lo que denominamos la corriente anarquista. Para comentaros, por ejemplo, ahora después tenéis por ahí carteles, aquí por ejemplo este esperanto de la SAT, ¿vale? La SAT, que es una sociedad anacional, la esa es anacional, es una de las organizaciones más importantes del esperanto hoy en día en el planeta, de las más activas, y la SAT permite, es una cosa muy curiosa entre lingüistas, permite corrientes de carácter ideológico, es decir, hay dentro una corriente socialista, podríamos vincular a la socialdemocracia, una corriente comunista, podríamos vincular a la tendencia pues, más bolchevique y demás, y una corriente anarquista que podríamos vincular al bakuninismo. Entre otras cosas porque el esperanto se fue convirtiendo también en una parte de esa lucha del movimiento obrero por la emancipación de sí mismo como mayoría social y de la humanidad. Y en ese sentido es en el que nos interesa destacar estos paneles. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente eso supuso por una parte, y son las otras dos parejas de paneles que tenemos ahí, por una parte supuso una expansión enorme del esperanto en los círculos obreros y por otra parte una represión inmediata de todo el poder que no toleraba que hubiera esas vías hacia la emancipación en las cuales esta lengua podía jugar un papel de comunicación entre los propios obreros. Por eso hemos ubicado primero aquí el panel de expansión del esperanto en el planeta y la represión de esa lengua a escala general, y allí dos paneles, uno en concreto sobre la expansión del esperanto en el Estado español y otro sobre la represión, fundamentalmente durante el franquismo, ¿no?, que persiguió el esperanto. En lo que es la expansión del esperanto, a mí me interesaría destacar algo que comentaba con los estudiantes en el instituto. De hecho, solo algunos alumnos de un tercero, porque se lo habían comentado en el colegio, les sonaba que existía una lengua llamada esperanto. ¿Qué ocurre? Que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoció en 1954 los méritos del esperanto e instó a los gobiernos a favorecer su uso. Este reconocimiento fue ratificado en 1986, es decir, hace 30 años. En España eso no se ha hecho ni a la de 3, pero ni en España ni en muchos países. Ya veremos cómo hay otros países en los que funciona de otra forma. Pero evidentemente, ahora que tanto hablamos de que está, en fin, hay que estar en el mundo en el que vivimos, contemporáneo, y hay que hacer las cosas que se hacen en otros lugares, bueno, pues a ver si nos vamos enterando de lo que la UNESCO pedía. Entre otras cosas porque en la UNESCO evidentemente se admite como algo totalmente evidente
que unas lenguas han ido dominando a otras en función del poder o de la potencialidad o del imperialismo o del, en fin, del carácter genocida de ciertos pueblos. Bueno, pues frente a eso el esperanto puede jugar un papel, sobre todo cuando estamos hablando de una organización, la ONU, que todas sus instancias, también la UNESCO, están pensadas para intentar, que ya que hicimos la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones fracasó, e hicimos la Segunda Guerra Mundial, pues que no haya una tercera. Para eso es para lo que en principio se creó la ONU, por más que hoy en día sirva para un montón de cosas muy alejadas de su inicio, ¿no? Pero bueno, se supone que servía para eso. Y es curioso cómo en España, pues ni caso, ¿vale? Bien, y como os decía, la persecución ha ido pareja al desarrollo. De hecho, los primeros en prohibirlo fueron los zares rusos, los autócratas rusos en el imperio. Evidentemente, les parecía fatal que un polaco tratara de plantear que Polonia no tenía que ser, en fin, el patio trasero del imperio ruso, ¿no? Además, recordad que el imperio ruso entonces incluía lo que se llamaba una cárcel de pueblos, ¿vale? Y además se intentaba rusificar activamente a todos. Estaba la élite rusa y el resto, que en fin. Bueno, pues evidentemente esas persecuciones siguieron después. La persecución por parte de los nazis es evidentemente clara. Además, encima terminó coexistiendo esto que para los nazis era terrible. No solo era una cosa de emancipación y que negaba las desigualdades entre pueblos, algo muy típico del pensamiento nazi, que plantea que unos pueblos tienen pues más capacidad que otros y por eso tienen que dominarlos, los pueblos elegidos o los pueblos arios, como lo queráis llamar. Y encima Zamenhof era de origen judío, con lo cual ya pues... Bueno, pero no solo los nazis lo han perseguido. Nosotros, evidentemente, tenemos claro que los nazis perseguían cualquier cosa que se opusiera a su dominio. Pero pasó lo mismo en el caso del estalinismo en la URSS. Curiosamente, en la URSS, esa patria del socialismo, que la llamaban en 1917, con la revolución se había desarrollado mucho el esperanto. La internacional, primero los grupos internacionales que allí se reunían y después la internacional comunista, usaba el esperanto, desarrollaba el esperanto. Pero evidentemente a Stalin eso como que no. Entre otras cosas porque cualquier cuestión que tuviera que ver con la emancipación real de la gente quedaba fuera por completo del estalinismo. Pero aún así nosotros podemos entender que un imperio como la autocracia rusa, un sistema nazi o un sistema stalinista, pues que persigan estas cosas. Pero en la supuestamente democrática de Estados Unidos, esta zona donde hoy en día tienen un presidente cuyo peluquero es un genio, pues durante el macartismo también se persiguió el esperanto. Recordemos que el senador McCarthy instauró una auténtica caza de brujas, es que la frase me lo pide el cuerpo. Sobre todo porque después vais a ver cómo Noam Chomsky me comentaban que ha tenido problemas con el señor Bush, iba a decir yo, con el señor Trump. Bueno, pues el senador McCarthy implantó una auténtica caza de brujas. Recordemos que gentes como Charles Chaplin, que se habían opuesto al nazismo hasta tal punto de crear la mejor película de la historia con el discurso más famoso de la historia del cine, El Gran Dictador, tuvieron que huir de Estados Unidos acusados de actividades antiamericanas por un señor que después se descubrió que tenía detrás toda una serie de historias bastante tristes, el senador McCarthy. No sé de qué estado sería, pero bueno, seguro que tenía también malos pelos como el de ahora. En cualquier caso, este hombre planteó que el esperanto también era algo antiamericano. Pues en todos los países, por parte del poder, se ha perseguido esto porque es un referente, al fin y al cabo, las lenguas, como decía, son correlatos de cultura. Y si estamos hablando de una cultura que pretende la emancipación, eso hay que perseguirlo. Eso cualquier poder trata de eliminarlo. Si encima nos planteamos que es un sistema para que la gente que habla diferentes lenguas y que tiene problemas en ese sentido de comunicación pueda ponerse de acuerdo, pueda comunicarse, pues evidentemente es algo muy peligroso. De hecho, en España pasó lo mismo. En España el esperanto también se desarrolló desde que surge con Zamenhof. Hubo gente, quizás el más famoso para nosotros sea Pi Margall, que fuera presidente de la Primera Internacional, que fue de la Primera Internacional, de la Primera República, que fue defensor del nuevo idioma. Los anarquistas y el resto del movimiento obrero evidentemente desarrollaron esto. Se celebró en Barcelona el V Congreso Universal de Esperanto en 1909, recordemos que es el año de la Semana Trágica en Barcelona, que fue el movimiento obrero reprimido, que eso lleva después a la fundación de la CNT, que es el origen, entre otras cosas, de la CGT, y durante la Guerra Civil, por último, la Segunda República y la Guerra Civil, el esperanto se desarrolló. Se desarrolló un montón y se utilizó mucho por parte de
los obreros y los intelectuales vinculados al movimiento obrero español en sus relaciones con otros. Evidentemente, durante el franquismo fue totalmente reprimido. Directamente se consideraba que era delito, o sea, cualquier planteamiento que tuviera que ver con el esperanto. ¿Qué ocurre? Que el esperanto siguió estando ahí y siguió habiendo gente que reivindicaba el esperanto. Es más, ya en todos esos momentos del tardofranquismo en los cuales se trata de dar cierta ilusión de normalidad, hasta llegar después a la transición esta que hoy nos damos cuenta de que en el fondo no era lo que nos contaron, pues se llegó a celebrar en Madrid un Congreso Universal del Esperanto, en 1968. ¿Qué ocurre? Que en el fondo eso era una farsa. Y los esperantistas españoles que estaban en el exilio protestaron enérgicamente contra la participación de otros esperantistas en esa farsa con la que el régimen pretendía pues dar unos visos de una normalidad que no existía. Os recuerdo que entonces todavía se asesinaba gente aquí por parte de la dictadura y se reprimían las manifestaciones y no había ningún tipo de derecho, ni sindical, ni obrero, ni nada por el estilo. Entonces, esa época no es precisamente una época de libertad, pero a través de diferentes vías y de diferentes personas se intentó dar esa apariencia de que, bueno, aquí ya había unos cambios, ¿no? Para nada. Y eso es lo que nos plantea ese panel. Las otras dos partes que nos quedan, vamos a dejar primero la de esperanto hoy, la vamos a dejar para el final y nos vamos a ir a aquella de allí. Que como os decía antes, estos tres paneles que están ahí situados, la lengua como dominación, la lengua como arma del poder y la lengua como liberación, estos tres estaban planteados en principio en medio de la exposición, pero nosotros lo hemos colocado aparte por diversos motivos. Sobre todo consideramos que tienen un carácter más genérico que nos pueden servir además para reflexionar en ciertas cosas. De hecho, son los que en las actividades didácticas que hemos hecho en el Cencibel son los que más hemos utilizado, los que se han leído por completo y demás, ¿no? En la lengua como dominación nos habla fundamentalmente de tres ejemplos en los que claramente vemos cómo las lenguas se han utilizado como aparato para justificar la dominación, para incluso para aculturar a aquellos dominados. El primer ejemplo es el latín. En los libros de texto actuales, de primero de la ESO, se sigue estudiando cómo el latín es uno de los vehículos clave para entender la expansión del Imperio Romano. Cómo el latín se utilizó para que ese mundo romano se expandiera y el poder de Roma fuera un hecho en todo el orbe mediterráneo de entonces. De hecho, hay una frase aquí de Elías Canetti que es muy, muy interesante, porque nos dice cómo la destrucción que las legiones ejercieron en Europa, África y Asia ha sido ocultada a favor de la obra civilizadora que Roma llevó a cabo en los territorios sometidos. Hay un ejemplo muy satírico sobre esta cuestión, que es en la película de La vida de Brian, de Monty Python, esa escena en la de ¿qué nos han dado los romanos?, ¿no? Crea una sátira entre los sometidos y los sometedores, ¿no?, en los cuales nos hace reflexionar sobre eso. Pero a mí me interesa que veamos cómo Elías Canetti nos dice lo siguiente. No hay ningún historiador que, por lo menos, no ponga en la cuenta de César, de Julio César, como mérito esto, que los franceses de hoy hablen francés, como si de no haber matado a César a 1 millón de ellos hubieran sido mudos. Se ha visto siempre el latín como lengua de cultura, como una lengua de gentes civilizadas frente a los bárbaros que hablaban otras cosas. De hecho, en el segundo ejemplo ocurre lo mismo. El segundo ejemplo nos toca más de lleno, es el castellano en América, en la América colonial. En la América colonial el castellano sirvió también como vehículo para lo mismo que el latín había servido en el Imperio Romano, para aculturar a esa gente y justificar la dominación. El castellano era la lengua de cultura y lo que hablaban esos salvajes, esos indios, ¿vale?, eran pues lenguas bárbaras. Y evidentemente no era así. Hoy en día se han rescatado, igual que pasa con antiguas culturas que los romanos dominaron, pues hoy en día se rescatan, normalmente de forma también muy culturalista, se rescatan pues desde las cuestiones más científicas de los mayas hasta cualquier otra cosa. Tenemos que pensar que da igual que el pueblo estuviera en nuestro acervo muy desarrollado, entre comillas, o poco desarrollado. Probablemente muchos de los que consideramos menos desarrollados tenían bastante más que enseñarnos que imperios, porque también eran imperios como el Inca, el Azteca o el Maya. Por poner un ejemplo, recordemos que los aztecas hacían lo mismo que los españoles hicieron después, los castellanos hicieron después, lo hacían los aztecas con todos los pueblos, por eso perdieron. Entonces, pensemos que había otra serie de pueblos, como los araucanos o como un montón de tribus, que
resistieron y que eran, esto que llamamos hoy en día pueblos primitivos, pero que eso, llamarlos así es una barbaridad, porque entre otras cosas son pueblos mucho más igualitarios, que tienen muchas cosas que enseñarnos hoy en día. Bueno, y el tercer ejemplo, que hoy es quizás el más dominante, es el inglés. El inglés hoy en día es la lengua del nuevo imperio, porque entre otras cosas el inglés no lo estudiamos en todas las escuelas o esto de los programas bilingües y demás, porque queramos leer a Shakespeare en su idioma original o la poesía de Walt Whitman nos encante, sino lo usamos para poder chapurrear y trabajar en Lituania, en Dinamarca o donde sea. Todos conocéis a gente, a chavales jóvenes de aquí, se han ido y chapurrean el inglés en cualquier país, menos en Inglaterra, porque están en Alemania o están en Dinamarca o están donde sea. Bueno, pues evidentemente para eso sirve el inglés, para extender eso. ¿Qué ocurre? Que como se nos dice aquí, la expansión de una lengua también va con la cultura añadida. Y hoy en día se desarrolla una cultura o una forma de conciencia que incluye cosas tales como el individualismo, la competencia más feroz, sí, todo lo que va asociado al desarrollo del capitalismo en sistema en el cual Estados Unidos juega el papel de gran líder, ¿vale? Eso nos debe hacer replantearnos que frente a esas lenguas como dominación necesitamos instrumentos comunicativos, evidentemente, que puedan contrapesarlo. De hecho, yo sigo pensando que en el caso español nos debe hacer reflexionar sobre la situación de las 5 lenguas. Pensemos que el aranés está en peligro de extinción, por ejemplo, pero pensemos sobre todo que sí, hoy tenemos todos que aprender inglés porque, bueno, a Valencia vamos bastante más que a Inglaterra, creo. O la Universidad Autónoma de Barcelona la tenemos como bastante más a mano que, no sé, Oxford, o Yale en Estados Unidos, o la que sea. Me da a mí la sensación de que estamos errando un poco el tiro. Y estamos incluso, además, perjudicando unas realidades culturales y también unas realidades sociales que tenemos en España. Pero además, podríamos plantearnos que frente a